¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Iván Clemente, Mondén, en Los Chicos del Coro, el musical, y aquí estamos, en el Teatro Tívoli. ¿Me acompañáis a ver qué sucede detrás del escenario de Los Chicos del Coro? Bueno, esta es la entrada de carga y descarga de toda la escenografía y de todo lo que se necesita en el musical. Tenemos aquí microfonía, nuestro técnico de sonido en mesa, siempre está en cada función, para que se nos escuche perfectamente a todos y todas. Nuestra microfonista, aquí está. Preparando todo, ¿no? Para la función, ¿o qué? Está ready ya. Ya está ready. Es que... Aquí tenemos a un par de técnicos que están trabajando, que van a hacer la pasada técnica en breve. ¿Cómo estamos? Si me sigues por aquí, vamos a ver la primera mesita de utilería. Aquí vestuario, que es el vestuario, este es el vestuario que se ponen los niños y niñas para el concierto. ¡Ay, mira! Si veo ahí el carro de Max Sans, que lo hace Cisco González. Y este es el carro que tiene ahí un toque en la función que lo utilizan para una canción final, modo Broadway. Prohibido fumar y permanecer entre cajas. Esto Mondén se lo salta, pero bueno, cositas. Esto es la chácena, como ya sabréis, el pasadizo detrás del escenario. Y si seguimos recto, encontramos el colín de regiduría. Aquí es donde se coloca nuestro querido José Picazo, que yo creo que se está escondiendo de la cámara porque no quiere salir. Hola, Filipa. Hola. ¿Cómo estás? Aquí tenemos a una de nuestras técnicas. ¿Qué tal? Maravillosas. Hola. Del espectáculo, que estará con nosotros en plena función. Aquí tenemos a todos los niños. Marieta, Simón, Francisca... Porque hay niñas en este espectáculo. En Los Chicos del Coro, la película, no hay niñas. Y aquí tenemos una profesora y 4 niñas. En este espectáculo somos 19 niños, 15 en escena y 5 adultos, más 2 covers de adultos. Hay 2 pepines, que son los niños más pequeñitos, y 2 moranys, que se van alternando para hacer funciones. Aquí tenemos la gran mesa de utilería junto a la otra que hay ahí detrás, con nuestra querida Ana. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Técnica del espectáculo y segunda regidora, ¿verdad que sí? ¡Toma ya! ¿Habéis escuchado eso? Eso es la máquina de humo. La máquina de humo que luego... Spoiler, se utiliza en un incendio. En un incendio que hace alguien. No voy a decir quién. Bueno, ahí arriba tenemos el telar y aquí las contrapesadas, que es de donde vamos a... Bueno, nosotros no, los técnicos manejan toda la escenografía que sube y baja en todo el espectáculo. Que es nuestra encargada de vestuario. En la parte inferior del teatro pues tenemos aquí esta zona donde hay mucha ropa. Demasiada. Mucha ropa. Mucho olor a limpio también, ¿o no? Sí. Bueno, aquí estamos en el hall del Teatro Tívoli. Y aquí está Bea Temes, que la hemos nombrado antes, una de nuestras swings. Y no solo es swing, es también la coreógrafa del espectáculo. Bueno, en su momento quien diseñó las coreografías fue Xenia Sevillano, pero ahora está ella de residente, por decirlo de alguna manera, y es quien se encarga de cuidar todas las coreografías que hay ahora mismo en el espectáculo y tal. Y aquí pues va a darle notas a unos cuantos de nuestros niños. Están calentando los niños, como podéis ver, con Carmina, que es quien les hace calentar la voz y todo. Nuestra coach vocal, por decirlo así, ¿no? Ahora mismo están haciendo la pasada técnica, todos los técnicos de luces, de todos los elementos que juegan en el telar. Vamos a verlo un poquito más de cerca. Aquí tenemos a Edu. ¡El 1! ¡En el 1! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Edu? Nuestro técnico de luces. Bueno, como veis están bajando la reja del espectáculo. Normalmente hacen una orden de adelante a atrás de todos los elementos del telar. Suben y bajan. Están probando la máquina de humo para el tema del incendio y todo esto. Entonces, bueno, ya hay humo de por sí porque al diseñador de iluminación, Juanjo Llorens, le gusta mucho
el toque que da con la luz y todo. Alba, nuestra cover pianista, está ensayando todos los tracks. Esto me suena. Soy yo, ay pobrecito, se va a traumatizar. Yo soy el lodo y vosotros el barro. Soy el producto que da nuestra sociedad. De vuestras lacras soy el resultado. Si ahora os doy miedo, mucho más os voy a dar. El gran Monden soy yo. No me vais a olvidar. Aquí estamos en nuestra superatracción del musical, la carra. Un elemento que juega muchísimo en el musical y que está diseñado de una manera espectacular. A mí me encanta este desnivel que tiene, como a clase antigua, como el aula magna de cualquier aula. Y bueno, no es que se mueva solo, ¿eh? No os penséis que esto es automático. Tenemos a nuestros técnicos aquí detrás. Saludad, Cintia, Dida, que en este caso, que nos están empujando y tirando para atrás cuando toca los tops y goes de nuestro regidor. Mira, vamos para atrás, vámonos. Se acabó. Estamos a puntito de abrir puertas, de hecho vamos a abrir ya de ya. Y nuestro José, nuestro regidor, antes de empezar, ¿qué haces? Para que todo el mundo se entere. Estoy a la sala, Vicente. Y ahí está. Chicos, entrego sala, porfa, silencio en escenario. Ahí damos la orden de que silencio aquí en el escenario, porque entrega sala. Rafael Castejón, ¿cómo estás? Aquí estamos grabando una cosita de backstage. Aquí está Roshan, Rafa Castejón. Bueno, Director del saque. y ahí hemos visto a Manu. Están aquí los dos, antagonista y protagonista. Nos han puesto. Vecinos. Nos han puesto pared con pared. Vecinos fritos. Vecinos de camerino, La sí. música a las 2 de la mañana. Buah. Este color me dejó Ángel Yasser. Termino la función estresado, no por la función, sino por el color. Es como. Me tiene un poquito. Ahí, ganándote enemigos. No, pero me gusta. Por si acaso da algún castigo. Todos tienen una bola antiestrés. Yo también la tengo. Esta es mi bola antiestrés. Me rompes un dedo. Es verdad. Ven aquí, que se te vea. ¡No! Eres la estrella del show, ¿cómo ¡No que no? puede ser! Pase, Sin pase, pintura y pase. sin nada. Pase, ¡No! pase. Hola, buenas. Me Hemos- pongo la carita así porque estoy sin pintar y sin nada. Tengo un compañero muy agradable Hemos- que, como es joven y de ello, no se cree que a los demás no nos importa. Hemos asaltado a nuestra Sí, y profesora Langlois. Aquí está nuestro Max Sans, que se está cambiando. Claro, de hecho hemos venido para eso. ¿Ah, sí? Claro. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Está ahí poniéndose la ropita ya. ¿Qué tal? ¿Listo para la función? Estamos... Bueno, yo todavía no. Yo estoy en proceso. Bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Así que nada, ahora toca prepararse. Aquí tengo mi ropa de Monden. Y bueno, os esperamos a todo el mundo para ver los chicos del coro aquí, en el Teatro Tívoli de Barcelona.